Bienvenidos a todos. Estamos un día más acá en Cultura Biomédica. Ya vamos a iniciar con la presentación de nuevas plataformas para investigaciones en el espacio. Ahora sí, vamos a comenzar. Tenemos al doctor Sergio Santamaría. Cuenta con un bachiller en Ciencias de Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un doctorado en Biología y Biología Molecular. Además, es profesor de investigación de la Universidad de Nuevo México. Cuenta con una formación de radiología y física de partículas en NASA Space Radiation Lab. Ex becario postdoctoral de la Sociedad Americana de Cáncer. Ex becario de formación de los NIH, Oncología Molecular, y presentador de proyectos científicos en biologías espaciales de la NASA Ames Research Center. Por favor, doctor, prosiga. Le voy a dar permiso para compartir. Hola, ¿cómo están? Confírmenme si me pueden ver y escuchar, por favor. Sí, se lo escucha bien. Ok. Y confírmenme de que pueden ver mi pantalla también, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, veíamos su pantalla. Ok. Sí. Ok. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Santamaría, como hablaba hace un momento. Soy peruano de nacimiento, hice mi pregrado en la Universidad Cayetano Heredia en biología, principalmente en lo que es ecología y biogeografía. Viajé bastante por la costa, sierra y selva del país, estudiando animales de diferentes tipos, ¿no? Eso básicamente fue mi formación. Y en el último año los últimos 2 años de mi pregrado, decidí hacer una investigación con mineros de la Sierra de Lima, de las áreas de Bellavista, de Casapalca, para hacer estudios de efectos de la actividad minera a nivel cromosomal, digamos, los efectos de los agentes genotóxicos, ¿no?, que afectan nuestro genoma en mineros activos, ¿no? De ahí eso salió mi interés en hacer un doctorado, un posgrado en genética molecular vinculado a la parte de efectos de la radiación o efectos de agentes genotóxicos. Y es así como me formé en el área de reparación de daño genético. Entré al Centro de Investigación AMES de la NASA, que se encuentra en la Villa San Francisco, en California, en el año 2014, en esta misión que les voy a hablar un poco. Y al final les voy a hablar un poquito de los otros proyectos que estoy involucrado, ¿no? Hoy les voy a hablar un poco de las investigaciones en el espacio usando nuevas plataformas, en particular satélites pequeños, ¿no? Para comenzar, una pequeña aclaración. A veces confusión de cuál es la diferencia entre astrobiología y la biología espacial como áreas de investigación. Y esto depende mucho del área geográfica donde hacen los estudios. Por ejemplo, en algunas zonas en Sudamérica e incluso en Europa, todo está dentro del área de investigación de astrobiología, ¿no? Acá en Norteamérica usamos una separación en astrobiología y biología espacial.
La primera estudia básicamente todo lo que tiene que ver con detección de la vida, ¿no? Esos estudios que buscan si es que hubieron o existen indicios de vida o de agentes orgánicos fuera de nuestro planeta. Por otro lado, la vigilancia espacial hace una investigación más a nivel de qué es lo que le pasa a la vida terrestre cuando salimos de la Tierra, ¿no? ¿Qué le pasa a las plantas, a las bacterias, a los virus, a los humanos cuando salimos fuera de nuestra protección, fuera de nuestra magnetosfera, ¿no? Esas son dos áreas. La investigación en la que yo hago principalmente es en biología espacial. Como ustedes saben, un objetivo de la NASA es llegar a Marte. No de la NASA, simplemente todas las agencias espaciales a nivel como especie humana, hay una motivación de salir a conocer lo que hay afuera, ¿no? Y este proyecto de NASA es ir hacia Marte, ¿no? Y todavía el objetivo es llegar a Marte probablemente, estamos hablando de 20, 30 años, quizás menos dependiendo del efecto de las agencias comerciales, ¿no? Tipo Boeing, Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin y otras, ¿no? ¿Cómo llegar a Marte? Hay varios tipos de procesos, ¿no? De etapas, de cómo llegar hacia Marte. Y eso ha cambiado, depende mucho de quién está el gobierno de los Estados Unidos, al menos, porque la NASA es una agencia federal que depende de los fondos del Estado, ¿no? Entonces, por un momento se pensó hacer lo que es llamado una misión de captura de un asteroide, por ejemplo. Estamos hablando de hace 10, 12 años. De ahí, últimamente, ha cambiado eso a volver a la Luna, popular la Luna, y de ahí utilizar la Luna como una especie de hub, ¿no? De un pase, ¿no? De ir de la Luna hacia Marte, ¿no? Entonces, ahora NASA está trabajando con otras agencias espaciales en cómo regresar a la Luna, cómo tener una permanencia más estable humana en la Luna, es decir, una colonia humana en superficie lunar, e incluso la llamada una estación espacial cislunar, ¿no? En órbita lunar. Parecida a la Estación Internacional Espacial, pero más cerca de la Luna, ¿no? Entonces, poco a poco ya se iniciaron, hace poco, ya unos días atrás, la compañía Boeing hizo la primera, por ejemplo, la primera salida, el primer lanzamiento de una cápsula comercial, aparte de SpaceX, que lo viene haciendo ya hace un buen tiempo. Entonces, poco a poco hay una necesidad de, de NASA, al menos de salir del ambiente de órbitas bajas, ¿no? De la estación espacial, y preocuparnos más de cómo llegar a la Luna, hacia Marte, y dejar quizás ese ámbito de órbitas lunares bajas a las agencias comerciales, compañías comerciales u otras agencias espaciales en el mundo que estén más interesadas, ¿no? NASA está buscando salir un poco más, ¿no? Porque si bien hay un buen presupuesto, tampoco es ilimitado, ¿no? Entonces la idea siempre es de NASA ir más allá. A nivel de los límites de la vida terrestre, o sea, la vida, lo que nosotros conocemos, ¿no? La larga duración de una viaje espacial dentro de las órbitas bajas, es decir, donde está la Estación Internacional Espacial, es de aproximadamente un año y un par de meses que, por astronautas de Estados Unidos y por cosmonautas rusos. Fuera de las órbitas bajas, es decir, fuera del campo magnético terrestre, es decir, los viajes a Apolo, solamente duraron 12 días y medio, en menos de 2 semanas. Y hay efectos en esos viajes, incluso cortos, pero hay efectos, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre órbitas bajas y fuera de las órbitas bajas? Les voy a hablar un poco más, ¿no? Tiene que ver a nivel de radiación principalmente, ¿no? Programas de la NASA a nivel biológico han habido varios, iniciando con los famosos biosatélites, no solo estadounidenses, sino también soviéticos. De ahí nació Skylab, de ahí poco a poco se comenzaron los viajes con los transbordadores espaciales, y de ahí nació la Estación Internacional Espacial. Y que por el momento la permanencia de la Estación Espacial Internacional en órbita baja cambia, es decir, el cuánto tiempo más vamos a estar en Estación Internacional. Me parece que estamos hablando del año 2030, y que lleva una fecha de vencimiento, ¿no? Ya la Estación Internacional Espacial es una estación vieja, ¿no? Ya tiene varias cosas que tienen que cambiarse o simplemente cambiar a las llamadas estaciones comerciales, ¿no? Y desde hace poco, el año 2006, comenzamos a usar los famosos CubeSats o satélites pequeños, ¿no? Para experimentos biológicos. Efectos de la microgravedad, muchos son muy conocidos, no sé si ustedes han escuchado de lo que les pasa a los astronautas cuando regresan. Una cosa muy
muy común es que ellos regresan más altos, ¿no? Hay un estiramiento de la columna vertebral simplemente porque no existe esa gravedad, ¿no? Si ustedes no saben, en realidad lo que pasa en la Estación Internacional Espacial no es una microgravedad verdadera, básicamente es una caída libre. O sea, imagínense una esfera que rota y alrededor de esa esfera sigue la rotación. Entonces simplemente es una especie de simulación de la microgravedad. O sea, no es una microgravedad verdadera, básicamente es una caída libre eterna. Es que experimentan los astronautas ahí, ¿no? Cuando se sale ya de las órbitas terrestres, ya estamos hablando de una microgravedad verdadera, ¿no? Pero muchos efectos están relacionados a los efectos de la falta de gravedad a nivel de pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, descondicionamiento, es decir, pérdida de capacidad cardiovascular. Hay náuseas, hay vómitos, hay pérdida de equilibrio y muchas otras cosas más dentro de los astronautas, ¿no? Fue los astronautas, por ejemplo, en plantas se ve esa falta de gravedad, también las raíces no crecen como deberían, ¿no? Entonces, si bien se hacen estudios hidropónicos con luces especiales, hay cambios causados por microgravedad. Y en microorganismos se ha visto un incremento significativo de patogenicidad, generación de biopelículas que son relacionadas a patogenicidad, e incluso en virus se ve una reactivación de virus más rápida, más violenta que en la Tierra. Entonces, si tienes un astronauta o astronautas que están inmunocomprometidos y tienes organismos pequeños que son más patogénicos, más virulentos, no es una buena combinación. Entonces hay que hacer un poco más lo que está pasando, ¿no? A nivel del espacio profundo, es decir, todo lo que está fuera de nuestras órbitas terrestres, hablando de cientos de miles o millones de kilómetros de distancia, hay dos fuentes de radiación principales, ¿no? Una es la proveniente de nuestro Sol, es básicamente protones y átomos de helio en gran cantidad. Si ustedes hacen una muestra de las partículas que existen en el espacio profundo, en el espacio libre, el 80-85% son protones y átomos de helio. Y muchos de ellos son relativamente fáciles de proteger, de esquivar o de shielding, ¿no? De poner una barrera para proteger. Pero cuando hay, por ejemplo, las llamadas tormentas solares, la cantidad es tan alta de que es básicamente muy dañino, podría ser muy dañino para los astronautas, especialmente si no están dentro de una aeronave, si están en la superficie lunar, si están en la superficie marciana, si están incluso en trajes espaciales haciendo actividades extravehiculares, ¿no? El otro tipo de radiación es la radiación cósmica galáctica, es básicamente la que viene de nuestro universo, básicamente la que viene de otros sistemas, las explosiones de las supernovas. Estas son mucho más peligrosas porque son partículas más poderosas, más energéticas, más pesadas. Estamos hablando de átomos de carbono, de oxígeno, de titanio, de silicona, e incluso de silicón, perdón, e incluso de hierro. Y estos partículas son mucho más pesadas eh, cuando, por ejemplo, golpean una barrera, se pueden fragmentar y atravesar la barrera más fácilmente. Eso tiene que ver con un concepto llamado eh, stopping power o transferencia de energía lineal. Básicamente, cuando una partícula choca contra una barrera, deposita energía, pero sigue en la trayectoria. En el caso de los protones, por ejemplo, muchas veces no penetra totalmente, pero se queda en la barrera. En el caso de partículas más energéticas, más pesadas, atraviesa barreras muy gruesas. Estamos hablando de 3-4 centímetros de metal, de aluminio en la Estación Espacial Internacional u otras aeronaves, atraviesa, se fragmenta y forma otras partículas más dañinas o tan dañinas como ellas, ¿no? Entonces son partículas más difíciles de protegernos. Sí nos llega incluso a la Tierra, pero en mucho menor cantidad porque tenemos el campo magnético. El campo magnético terrestre nos protege, básicamente las partículas se fragmentan, se rompen, no llegan en su totalidad, ¿no? Muchas veces cuando conversas con astronautas te van a decir de que ellos cuando están dentro de la Estación Internacional Espacial experimentan los llamados haces de luz, ¿no? Básicamente están durmiendo y un haz de luz atraviesa. Básicamente son partículas espaciales que atraviesan el nervio óptico de los humanos, ¿no? Y así como lo ven como una especie de iluminación cuando están durmiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estamos ya fuera del campo magnético terrestre, en, en, este espacio profundo, estas misiones a la Luna, en la Luna, a Marte, etcétera,
ya estamos expuestos a una combinación de partículas mucho más compleja y viene de todos lados, es omnidireccional, ¿no? En el caso de las partículas solares viene como una especie de, cuando son poderosas, una especie de torbellino quizás, ¿no? O sea, viene, proviene, no simplemente choca en 90 grados, ¿no? Te choca por todos lados, ¿no? O sea, no es algo tan difícil de protegernos. En la derecha pueden ver ustedes, arriba a la derecha, es una muestra fotográfica de partículas que chocaron en una muestra de astronautas de una de las misiones Apolo, si no me equivoco, Apolo 11. Básicamente pueden ver todas esas partículas negritas, esas líneas, son partículas que han atravesado, ¿no? Este film fotográfico, ¿no? Abajo a la derecha el de último a la derecha es un círculo con rayas. Estas son partículas de hierro, si no me equivoco, que atraviesan un núcleo, es decir, el material genético de células en humanos. Esto es in vitro, en laboratorio, pero pueden ver cómo atraviesan, ¿no? Cada uno de esos puntitos verdes o amarillos que ven ustedes implica daño genético. Es básicamente, esas son partículas fluorescentes que se juntan donde hay daño genético, ¿no? De ahí la que ven con las flechitas amarillas es una muestra de cromosomas de astronautas de la Estación Internacional Espacial. O sea, si bien incluso dentro de la estación espacial, dentro del campo magnético terrestre, aún se ven efectos de radiación, ¿no? Ven ustedes colores, Disculpe, cromosomas que doctor. están teñidos. ¿Perdón? Disculpe, doctor, la diapositiva no se ha movido. No está... ¿Qué están viendo ustedes? ¿Están viendo acá Sí, la abajo? diapositiva, pero no ha avanzado la diapositiva. Están viendo el sol, ¿verdad? ¿Ven el sol o Sí, no? sí, sí, las nuevas plataformas, nada más. El título de la ¿Verdad? presentación se ve, pero Ay, no ha muy bien. avanzado. Qué raro. Ahora sí. Qué raro. Ahora sí. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo la presentación total o solamente o mi pantalla? Ahora sí estamos en la diapositiva número 7 con tipos de radiación y el título. Sí, con eso. Perdón, me hubieras avisado antes. En Sí, fin, sí. yo te he pasado todas mis diapositivas bien preparadas, las voy a pasar para que la prepare, para que las vean. Ya No listo, lo compartimos con los invitados. hay problema. Lo que les explicaba acá abajo a la derecha es que ven ustedes la fotografía de los haces de partículas, ¿verdad? ¿Esto lo Sí, ven? sí, se Ya. puede. Estas son las muestras de los astronautas Apolo. Abajo a la derecha ven un núcleo de célula humana atravesado por radiación penetrante. Pueden ver todas las partículas, líneas que han atravesado totalmente. Y pueden ver los cromosomas teñidos y pueden ver de que hay pequeños pedacitos de cromosomas en lugares que no deberían estar. Este pedacito rojo no debería estar ahí. Estos básicamente son de la Estación Internacional Espacial, astronautas que permanecieron por aproximadamente 6 meses. Entonces, si bien están protegidos dentro del campo magnético, dentro de la estación espacial, también se da daño genético. Entonces, simplemente es una, no conocemos mucho, ¿no? Esto es un área bastante desconocida aún, porque no hemos ido más lejos del campo magnético terrestre por mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de viajes a la Luna de 2 semanas o menos, ¿no? Solamente han habido 24 individuos, 24 astronautas que han viajado a la Luna, eh, habiendo llegado a la Luna o en órbita lunar, ¿no? Y se ve efectos principalmente se ven efectos en enfermedad cardiovascular, así como también en falta de visión, ¿no? Formaciones de cataratas, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos sobre una emisión de año y medio, 2, 3 años hacia Marte, conocemos básicamente nada, ¿no? De lo que podría pasar. Entonces, NASA ha comenzado a invertir quizás más recursos, no solamente NASA, sino agencias espaciales, en los famosos CubeSats o en satélites pequeños, ¿no? Que son mucho más, que son, que son básicamente satélites más flexibles, ¿no? Te permite cierta flexibilidad en tamaño, tipo de emisión, mucho más barato que una emisión de un rover lunar, por ejemplo. Pueden ser diferentes tamaños. Y a nivel de NASA hemos tenido ya 5 diferentes satélites pequeños con investigaciones biológicas, ¿no? La primera, en el año 2006, llamada GeneSat-1, esta básicamente quería estudiar qué es lo que le pasa a la expresión genética en un organismo pequeño, en este caso una bacteria, la Escherichia coli, utilizando sistemas de microfluido bastante básicos, bastante sencillos. De ahí fue la misión PharmaSat en el año 2009, lo que tiene con respuesta a drogas, ¿no? Básicamente se enviaron células de levadura
y se hicieron investigaciones con fungicidas, a ver cómo respondían las levaduras a los fungicidas, ¿no? Esto porque es importante, porque como les expliqué antes, las bacterias, levaduras se vuelven más potentes, más peligrosas, ¿no? Entonces queremos saber si es que los tratamientos que tenemos en la Tierra funcionan también en microgravedad, ¿no? De ahí le siguió un par de misiones más, Sporesat, Orioles y ICAMSAT, que hacían estudios básicamente de efectos de la radiación en bacterias de bacilo, efectos de antibióticos en una bacteria uropatogénica, ¿no? Y llegamos a la misión en la que yo trabajo, que es BioSentinel, ¿no? ¿Qué es la misión BioSentinel? La misión BioSentinel es un CubeSat pequeño que va a viajar en la misión Artemis 1, que está básicamente a punto de ser lanzada. Está a punto de ser lanzada por el último año y medio, pero ya estamos más cerca, ¿no? La misión Artemisa 1 básicamente está buscando, el objetivo principal es hacer las pruebas de la aeronave Orión, ¿no? Básicamente donde van los astronautas en el futuro. Esta es una misión no tripulada. La idea es de que sale el cohete, y una vez que sale el cohete, se mueve Orión, da una vuelta a la Luna y regresa, o una o dos vueltas a la Luna y regresa a la Tierra, ¿no? Esto para hacer todas las pruebas de que todo funciona bien, de que la capacidad de los instrumentos de supervivencia, de regreso a la Tierra, de amerizaje, todo funciona bien. Debajo de Orión se han instalado 10 satélites pequeños, o 10 CubeSats, uno de los cuales es el nuestro. Entonces, una vez que sale Orión, de ahí comienzan a salir cada uno me dicen si pueden ver el video quizás. Ok. Sale cada una de de los CubeSats, ¿no? Son 10. Originalmente eran 13, pero 3 de estas investigaciones no llegaron a tiempo. Estos ya han sido instalados, estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, ¿no? Se instalaron, ustedes pueden verlos abajo, ese anillo amarillento se le conoce como el adaptador de Orión, básicamente, ¿no? Entonces, cada una de esas cajitas que ven a los ingenieros instalando son los CubeSats. Y cada CubeSat tiene una misión específica, ¿no? Hay misiones que van a estudiar la Luna, el Sol, sistema de propulsión, navegación de comunicaciones con asteroides, y la nuestra es la única misión biológica, ¿no? Entonces, y de ahí viene Orión, se instala encima, ¿no? Un poco en esta lección en español, básicamente de poco a poco cómo se va construyendo el vehículo, el cohete, ¿no? Y a la derecha ponen la fotografía de Artemis 1, que esto ha sido hace unas semanas, nosotros pensamos que ya se iba a lanzar, pero hubo una falla con una válvula de gases. Este vehículo ha regresado al VAB, al edificio de ensamblaje de vehículos, que es un edificio gigantesco, donde puedes ver que se abren las puertas y salen los cohetes enteros. Es en realidad increíble el tamaño de esta aeronave, ¿no? Y nuestros satélites se encuentran, no sé si se puede ver acá bien, nuestros satélites se encuentran acá arriba. No sé si pueden ver ustedes moviendo mi flechita, pero están acá arriba, ¿no? Ha regresado al edificio, están haciendo pruebas, y se espera de que una nueva prueba, se le llama el Wet Dress Rehearsal, la preparación para el lanzamiento, se hace a mediados de junio, y se espera de que el lanzamiento ocurra en agosto. O sea, una vez que se hace la prueba, que se meten los gases, los fluidos, los combustibles, se esperan aproximadamente 6 semanas para confirmar el lanzamiento. Y el lanzamiento sería por ahora no antes de agosto 23, ¿no? Esa es la fecha del lanzamiento de Artemis 1 por el momento, ¿no? Básicamente ese es un video que se hizo hace poco de nuestra misión. Es una misión de NASA, se llama BioSentinel, como se expliqué, es un satélite pequeño. Acá tengo un par de juguetes para enseñarles en un momento. La idea principal es hacer los estudios de efectos de la radiación cósmica galáctica y solar en biología, utilizando un sistema modelo, ¿no? En este caso sería la levadura, ¿no? Las mismas levaduras que se utilizan quizás o parecidas para hacer la cerveza, el pan, etcétera, ¿no? Y básicamente los sistemas que se encuentran dentro de las levaduras son bastante similares a los sistemas en humanos, a nivel de reparación de daño genético, a nivel de reparación de daño celular, de respuesta a daño, etcétera, etcétera, ¿no? Es un organismo bastante útil, ha sido utilizado por muchísimos años en bioingeniería, en farmacéutica, en compañías farmacéuticas, biotecnológicas y en académica, ¿no? Y ha sido enviado antes por NASA para hacer estudios en el espacio, ¿no?
mi doctorado y postdoctorado fueron hechos en este organismo para estudiar los efectos de la radiación y estudiar un poco a nivel molecular las proteínas motoras, ¿no? Proteínas que mueven el ADN, que lo reparan, etcétera, etcétera. Veamos. Aunque quiero dejarle un poco de tiempo para preguntas, te voy a pasar un poco más rápido. Todas estas diapositivas están publicadas o ya están en internet, pero voy a pasar un poco más rápido para que ustedes, para que me hagan preguntas si las tienen, ¿no? ¿Cuáles son la misión Biosentinel? ¿Cuáles son los objetivos principales? Hay principalmente dos objetivos. Número uno, a nivel de ingeniería, es diseñar, desarrollar un sistema biológico, un sistema de instrumentación para entes biológicos para el espacio profundo, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos organismos vivos en el espacio profundo? O sea, es todo lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Y el otro objetivo es científico, los efectos de la radiación en el espacio profundo en organismos vivos, en el caso de levaduras. Es el primer satélite, el primer estudio biológico interplanetario, punto, no ha habido otro que haya hecho investigación. Básicamente, una vez que sale debajo de Orión, pasa por órbita cislunar y con ese momento sale de órbita lunar e ingresa a su propia órbita heliocéntrica alrededor del Sol y se queda ahí. No hay devolución de muestras en este sistema, ¿no? Y toda la data se transfiere vía el Deep Space Network, ¿no? El sistema satelital del espacio profundo, y toda la data es procesada en la Tierra, ¿no? Hay 4 misiones más que se encuentran dentro de Orión. Básicamente estas misiones van y vienen, es decir, van dentro de Orión, dan unas vueltas a la Luna y regresan a la Tierra, y estudian básicamente una de ellas. Yo conozco a otros investigadores acá. Uno de acá está estudiando, por ejemplo, la Universidad de Colorado en Boulder, está estudiando también levaduras, pero a nivel de, es una biblioteca de cepas para estudiar los efectos de radiación. Otro está estudiando, por ejemplo, cómo producir compuestos utilizando algas fotosintéticas, de ahí los efectos en Arabidopsis, en la planta, que es muy usada en investigaciones espaciales, y también los efectos en un aspergilo, en un fungi más evolucionado que la levadura, ¿no? ¿En qué consiste Biosentinel? Básicamente es una nave espacial completa. ¿Y a qué me refiero? Acá lo pueden ver ustedes en forma abierta, en forma cerrada. Es básicamente un CubeSat y los CubeSats se definen en unidades o U's, ¿no? En este caso son 6U. Cada U es 10 por 10. Es una cajita de Kleenex, básicamente, ¿no? 10 por 10 por 10 centímetros. En este caso, esta es 10 por 20 por 30. Y tiene dos secciones principales. Una donde se encuentra la parte biológica y la otra donde está todo el resto de sistemas, ¿no? ¿Por qué digo que es una nave espacial completa? Porque tiene todos los sistemas necesarios para ser autónoma, ¿no? Que es algo muy importante en satélites pequeños, ¿no? La autonomía. No depende de un astronauta, no depende de nosotros haciendo nada. Podemos manipularla, obviamente sí, pero la nave está diseñada para hacer todo por sí solo, ¿no? Por ejemplo, tiene sistemas de paneles solares, sistemas de baterías, sistemas de propulsión con gases fríos, sistemas de actitud. Básicamente es una supercámara, un traqueador de estrellas que permite saber dónde está ubicado en el espacio, sistemas de radio, de antenas, y en esta caja que está acá, si pueden ver mi video, es una caja así. Espero que den referencia a mi mano. Esto es, básicamente, ¿no? Es una caja hecha de aluminio, está completamente sellada, con una atmósfera de presión adentro, y todo lo que es biológico está adentro, ¿no? Y afuera tiene un llamado sensor de radiación LT, le sale de LT, transferencia de energía lineal, que nos permite estudiar y monitorear la cantidad de radiación ionizante, radiación espacial, pero también qué tipo de radiación. Básicamente transforma las partículas cuando chocan en el chip de radiación de conocimiento, lo transforma en un sistema de píxeles y eso se transfiere a energía, ¿no? Para saber qué tipo de radiación está chocando, ¿no? ¿Qué hay dentro de esa caja que les enseñé? Esto básicamente, eso no enseña muy bien, pero para explicarles un poco qué tan complejo es, dentro de esta caja pequeña hay todos los sistemas de fluidos, de óptica, de electrónica. Este quizás mejor. Ustedes pueden ver acá, las células de Bohr son bastante pequeñas, son 5 6 micrones de diámetro en total. Los núcleos son de 1,5 o 2 micrones. De ahí introducimos las células de Bohr en estas tarjetas de microfluidos que tengo acá en la mano. Son aproximadamente 3 por 4 centímetros. Hay 16 microposillas por tarjeta y tenemos 18 tarjetas. Básicamente estamos hablando de casi 300 microposillas, ¿no? Y dentro de estas microposillas introducimos las levaduras, las secamos dentro del sistema de microfluidos,
y de ahí inyectamos los nutrientes en el espacio, ¿no? Y activamos 2 tarjetas al mismo tiempo, básicamente, ¿no? Alrededor del sistema de fluidos tenemos un sistema electrónico que básicamente hace, el siguiente slide les voy a enseñar qué significa esto, y hacemos básicamente un sistema de fluidos de 9 tarjetas. Hay 2 de estos, ¿no? Acá hay 9 tarjetas, cada una tiene un sistema de tarjetas electrónicas, válvulas, cámaras de secación, etcétera, etcétera. Todo para asegurarnos de que las células de levadura se mantengan saludables y puedan sobrevivir en el espacio, y todo el sistema de microfluidos para inyectar cada tarjeta a la vez, ¿no? De ahí, esta caja que les enseñé es lo que llamamos nosotros una caja de 4 U's. ¿Por qué 4 U's? Porque tiene 20 por 20 por 10, ¿no? Es una caja que pesa aproximadamente 5 kilogramos. La nave en total pesa 14 kilogramos. Y de ahí podemos ver todos los sistemas de propulsión, navegación que se van alrededor del satélite, ¿no? ¿Cómo nosotros medimos los efectos de radiación? Básicamente, ustedes pueden ver la tarjeta de fluidos. Arriba y abajo de la tarjeta de fluidos ponemos un sistema óptico de detección. Básicamente son luces de diferentes magnitudes de onda, longitud de onda, perdón. 2 de ellos miden un tinte metabólico y otro mide el crecimiento celular. El otro es un detector, un chip. Cada microposía tiene 3 luces y un detector al otro lado, ¿no? Además de sistemas de mantenimiento de temperatura, etcétera, etcétera. Aquí hay un diagrama de todo lo que hay dentro del sistema. Eso está publicado, lo pueden buscar ustedes. Podemos mantener temperatura de una tarjeta a la vez. Básicamente, todo se mantiene frío y seco hasta que inyectamos los fluidos y subimos la temperatura a 23 grados centígrados para ver el crecimiento celular. Estos son experimentos que hicimos en el laboratorio de Brookhaven en Nueva York, que son aceleradores de partículas. Básicamente irradiamos nuestras células para hacer estudios de cómo responden a la radiación. Y les hablé de que tenemos un tinte metabólico, se le conoce como rosasurina o Alhambra Blue, que básicamente cambia de una color azul, que es el estado oxidante, y cambia a un estado reducido o rosado en este caso, y de ahí sigue un color básicamente translúcido. Ustedes pueden ver de izquierda a derecha en cada uno de estos recuadros hay menos a más radiación, y como pueden ver, a menos radiación las levaduras demoran menos en cambiar de color de azul a rosado, ¿no? Y a más radiación, a más daño demoran más. Entonces podemos hacer estudios a través de la misión, que en estos momentos es una misión nominal, es decir, básicamente de 6 meses o más, dependiendo de cómo son los resultados. Podemos evaluar qué tanta daño genético, daño celular que ha sido causado por la radiación, y vemos a través del tiempo, ¿no? Y esto lo comparamos con nuestros controles en la Tierra, y tenemos un control en la Estación Internacional Espacial que está acabando ya en junio, julio de este año. O sea, ya vamos más de la mitad del proyecto en la Estación Espacial. Y es básicamente la representación de izquierda a derecha. Acá las líneas pueden ver de azul, rojo, verde a morado, menos a más radiación, y pueden básicamente cómo este tinte metabólico demora más en cambiar a más radiación. Es un sistema bastante sencillo, ¿no? El sistema de espectrometría que les enseñé un poco, pueden ver ustedes acá en el medio este recuadro con los sistemas de cómo se transforma los efectos de la radiación en píxeles, y cómo eso se transfiere a datos de energía, básicamente qué tipos de partículas nos chocan, ¿no? Me faltan un par de publicaciones acá, pero básicamente estas son nuestras publicaciones COVID del año 2020, 2021, y un poco me faltan 2022. Todas las pueden ubicar, básicamente de cómo hemos publicado a nivel de cómo hemos desarrollado las células de levadura, cómo hemos desarrollado el sistema de fluidos, el satélite, y qué esperamos nosotros que nos ayude en el futuro, ¿no? Básicamente, qué más podemos hacer con esos sistemas de fluidos o sistemas de satélites, ¿no? Que básicamente es esta diapositiva, que tenemos una misión, como les digo, ya en la Estación Espacial Internacional, que es básicamente baja radiación y microgravedad simulada. Tenemos experimentos en la Tierra. Estamos enviando una con Artemis 1 al espacio profundo, que es radiación y microgravedad. Y hemos enviado un proyecto, una propuesta de proyecto para la Luna, ¿no? En estos llamados CLIPS lunares, ¿no? Que son básicamente vehículos lunares comerciales, para ver si tenemos una misión. ¿Por qué es importante la Luna? Porque la Luna no solamente es radiación,
sino también gravedad reducida, porque ya no es microgravedad, es básicamente una gravedad parcial comparada con la Tierra. Y la radiación es diferente porque cuando la radiación cósmica choca contra el regolito, contra el polvo lunar, forma los llamados neutrones, que son partículas neutrales, pero que también tienen efectos biológicos, ¿no? Ya estoy acabando. Otros proyectos en los que trabajo, tengo un proyecto pagado por el programa de viaje espacial, que es para estudiar los efectos de la microgravedad simulada y cómo aparecen nuevas mutaciones en microorganismos. Tengo otro proyecto financiado por el NASA Ames en California para desarrollar nuevos sistemas de detección utilizando campos eléctricos en vez de utilizar sistemas ópticos, campos eléctricos. Y una misión que fue financiada también por el viaje espacial, que es para desarrollar, como les dije, este sistema parecido a BioSentinel, pero para superficie lunar. Y además de estudios de radiación, también estamos viendo estudios de biosintética, básicamente cómo producir bionutrientes en el espacio, ¿no? que es una colaboración con otro investigador en NASA Ames, en California. También tengo otros proyectos más pequeños para estudiar los efectos en básicamente drones de alta altitud, y cómo estudian los efectos de la radiación cósmica en microorganismos, y algo completamente diferente, que es estudios con un grupo en Canadá que se llama SNOWLAB, que es un laboratorio que está bajo tierra más de 2 kilómetros, donde se ve de que la radiación cósmica es mucho más baja. Entonces, básicamente es un nivel más bajo de radiación espacial de la terrestre, ¿no? O sea, de la superficie terrestre, para ver los efectos a nivel de subterráneo, ¿no? Y los dejo acá. Esta es mi última presentación para enseñarles a la izquierda, como nuevo, la instalación de nuestro en Artemis 1, y a la derecha la instalación por la astronauta en la Estación Espacial Internacional, que fue hecha en enero de este año, ¿no? Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Wow, doctor, impresionante todo el proyecto y felicidades por todo esto que está logrando. Gracias. Acá voy a leer algunas preguntas que están en el formulario. La primera pregunta es, ¿cuál es la visión a futuro del proyecto que se espera lograr a futuro? Para BioSentinel básicamente es saber un poco más, quizás, ¿no? Es una llamada misión tipo conejillo de Indias, ¿no? Es la primera de su tipo, es la primera de su clase. La primera vez que enviamos un satélite pequeño con biología, ¿no? Al espacio profundo. Solamente han existido dos antes de BioSentinel. Uno se llamó Marco A y Marco B, que fueron enviados con el lander marciano InSight. O sea, básicamente fueron en órbita marciana y, y funcionaron bien, ¿no? Entonces, ese tercero junto con los otros 9 que van en Artemis 1. Entonces, la idea es saber un poco más de cómo reacciona un organismo vivo al espacio profundo por un periodo de duración mayor, pues, de 2 semanas, ¿no? Si bien, una pregunta que se me hace bastante es, ¿qué tiene que ver esto con humanos, no? Si bien humanos son muy diferentes a levaduras, es básicamente, como les digo, es lo que podemos hacer ahora, ¿no? Si podemos enviar astronautas en un CubeSat, lo haríamos, pero hay otras reglas, ¿no? Que implican un poco diferente, ¿no? No podemos enviar organismos tipo roedores, no podemos enviar incluso moscas. ¿Por qué? Porque no sobreviven ese periodo de duración antes del lanzamiento, ¿no? De nuevo, esta es la primera misión Artemis, primera misión biológica con un CubeSat al espacio profundo. Entonces hay bastantes limitaciones, ¿no? Esperamos que poco a poco podamos enviar organismos vivos quizás más evolucionados, o incluso células humanas que puedan ser mantenidas en estasis antes del lanzamiento, ¿no? Entonces, básicamente es buscar más información y cómo extrapolar esto a humanos o organismos vivos más evolucionados, ¿no? O sea, es aprender un poco más, quizás. Interesante, genial. Tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo podría mejorarse el proyecto a futuro? Imagino que implementándolo ya a estos humanos sería. Sí, eh, claro, es una pregunta muy importante porque tiene implicaciones actuales, ¿no? Les hablé de la misión lunar, se le conoce como LEIA, LEIA, que el acrónimo es por básicamente sistemas biológicos en la Luna, ¿no? O algo así. El sistema LEIA es una variante de BioSentinel, pero hemos hecho cambios significativos a nivel de cómo incluir la biología al último minuto, ¿no? Algo que es importante
que muchas veces vas a escuchar investigadores espaciales a nivel biológico, es la capacidad de poner tu organismo vivo lo más cerca al lanzamiento posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no quieres que tu organismo vivo esté pues sentado pues en una nave espacial, en un cohete por años, no por meses, sino que básicamente llega al espacio, haces tu experimento, regresa o lo terminas en el espacio, ¿no? Entonces lo que hemos hecho con Leia, hemos hecho un sistema de ensamblaje para que lo último que pongamos dentro del instrumento es la tarjeta de fluidos incluyendo biología, ¿no? Básicamente es un sistema más, eh, eh, no es como Biosentinel que pones todo al mismo tiempo y lo sellas y se va, ¿no? Básicamente es para cómo asegurarnos que la biología esté más fresca, más saludable, sin esperar meses de meses, ¿no? Algo que hemos hecho también que es importante es cómo poner otros organismos, ¿no? O sea, cómo no poner solamente levadura, ¿no? Entonces estamos viendo formas de poner organismos, por ejemplo, que lactobacilo o también microorganismos, pero la idea es de que poco a poco aprendamos más para saber qué otras cosas podemos hacer, ¿no? No solamente a nivel de investigación, sino también de organismos, ¿no? Y la idea, lo último, simplemente es eh, eh, cómo poner otras cosas, ¿no? Ponemos chips de secuenciamiento, chips o ponemos microcentrífugas para estudios, cómo hacer gravedad artificial en el espacio, que ya existen, lo hemos hecho con Sporsat. Entonces, es básicamente cómo mejorar el sistema, ya estamos hablando de eso bastante, ¿no? Pero es una pregunta importante, ¿no? Que siempre hablo en algunas presentaciones. Interesante. Genial. Toda esta información que nos está brindando. Y hay una última pregunta, más que todo de un alumno de acá de la universidad que nos indica cómo puede uno realizar investigaciones y llegar hasta la NASA. ¿Cuál ha sido el proceso cómo usted ha llegado hasta ahí? Te voy a hablar todo el mundo todos los que has hablado ustedes con NASA han llegado a NASA de diferentes, de diferentes maneras, ¿no? Te voy a hablar de mi experiencia personal. Yo, mi conocimiento, mi entrenamiento es biología molecular, biomédica, genética molecular, reparación. Yo tengo una ventaja de que la escuela en la que hice mi doctorado en Texas estaba muy cerca al centro Johnson en Houston e hice una rotación de laboratorios, básicamente una pasantía de unos meses. No me quedé a hacer mi doctorado en Houston porque me interesaba más lo que hacíamos en la universidad y yo me olvidé básicamente de NASA en ese momento, ¿no? O sea, dije, ah, fantástico NASA, pero no fue, yo nunca busqué llegar a NASA, que es un poco diferente a la mayoría de gente que entra a NASA. Yo cuando estaba acabando mi postdoctorado como fellow de la American Cancer Society, a mí se me ofreció la oportunidad de quedarme en la ciudad de Nueva York para ser, eh, eh, ¿cómo le llaman? Biólogo principal o científico principal de proyectos para la Universidad de Nueva York, pero yo no me quería quedar en la ciudad de Nueva York, mi esposa tampoco. Y surgió la oportunidad de aparecer una posición en NASA en California, que básicamente buscaba una persona entrenada en biología molecular, en levadura, en radiación. Entonces, básicamente yo cumplía con todos los requisitos. Es una cosa más que todo quizás de fortuna, pero al mismo tiempo algo que yo siempre recomiendo es de que eh, si tienen una oportunidad de experimentar otras cosas a nivel por tan simple que sea, ¿no? Un curso en la universidad que quizás no te interesa, pero podría abrirte otras puertas, una rotación de laboratorio que no te interesa, pero quizás te podría abrir otras oportunidades de trabajo, quizás, o incluso ofertas de trabajo que no pensarías que tú podrías hacerlas. Simplemente aprovecha las oportunidades que te aparecen, ¿no? E incluso hay veces en que tú piensas que no estás calificado para una oportunidad, pero muchas veces la persona que está buscando empleados o está buscando gente para trabajar en laboratorio al menos, busca muchas veces esa combinación de cualidades, ¿no? Esa combinación de conocimientos, no solamente que eres un experto en esta cosa u otra, ¿no? A veces sí es importante, pero la mayoría de gente que yo conozco en NASA son gente que llegó a NASA porque siempre que quiso llegar a NASA, o gente como yo de que básicamente tenía una serie de entrenamiento, de cualidades que a NASA le interesaba, ¿no? Y yo entré a NASA como científico del proyecto, científico del proyecto, y ahora estoy de investigador principal, ¿no? Y tengo otros proyectos también. Eh, el, Algo que es importante
es de que tengo que mencionar es que yo no solamente soy ciudadano peruano, también soy ciudadano estadounidense, entonces tengo esa ventaja. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Porque les dije, la NASA es una agencia federal, la plata de NASA viene del contribuyente, los que pagan impuestos, entonces se limita a quienes se le pueden dar becas, a quienes se le puede ofrecer trabajo, ¿no? Yo trabajo en radiación, yo trabajo en aeronáutica, entonces no es tan fácil para un extranjero que se le den acceso a estos conocimientos simplemente porque no voy a decir secretos de Estado, pero básicamente hay que tener más cuidado, ¿no? Pero lo que yo recomendaría, si tú no tienes esa oportunidad, es de que busques laboratorios como internacional, ¿no? Busques laboratorios en universidades, en institutos, en agencias espaciales que tengan una mayor aceptación de gente internacional. No digo de que no puedes ir a NASA como internacional, porque sí puedes, pero ya estamos hablando de nivel más alto, ¿no? Por ejemplo, la gente que se contrata de NASA internacionales es porque están haciendo un doctorado, un postdoctorado, una maestría, o simplemente tienen colaboraciones con otras agencias o países, ¿no? Perú no es uno de ellos. Hay países de que sí tienen acuerdos firmados con NASA, con Estados Unidos. Perú no es uno de ellos. Y eso yo no sé cómo se hace, pero simplemente lo que yo recomendaría es de que no se limiten a simplemente quiero entrar a NASA en NASA mismo, ¿no? Porque no es tan fácil. Lo mejor sería buscar otras oportunidades. Hay muchas universidades. La mayor cantidad de investigación que se hace en biología espacial o en espacial se hace en universidades financiadas por NASA. Y ahí sí no hay limitaciones en si eres internacional o no. Entonces, simplemente de que expandan un poco sus áreas de búsqueda de cómo entrar a NASA. Y no solamente es NASA, también estamos hablando de JAXA en Japón, Roscosmos en Rusia o incluso ESA en Europa, ¿no? O en Canadá también hay agencias espaciales en todo el mundo, simplemente de que la NASA es un poco más receloso quizás de quienes se contratan, ¿no? Por ser plata del contribuyente estadounidense, ¿no? Wow, interesante información. Muchas gracias. También tenemos un comentario, más que todo, del doctor Luis Stalin Parvina. Dice, ha habido trabajos de organismos vivos en el espacio que han colonizado eh, a un material que ha estado en el espacio. Normalmente los hongos están en todos lados. Creo que más que todo es un comentario. Tal vez ha habido Sí, trabajos de claro, investigación de hongos por ahí. el mejor ejemplo es en el Estación Internacional Espacial, ¿no? Estamos hablando de una estación espacial sellada, pues que ya lleva muchos años arriba y tiene gente de todos lados, ¿no? Entonces ahí se hacen muestreos, los muestreos se hacen a todo el tiempo, ¿no? Se agarran muestras de superficies, de las zonas donde, donde entrenan los astronautas, de los sistemas de reciclaje de agua, de aire, y se encuentran pues, de todo un poco, ¿no? Y efectivamente lo que más se encuentra son hongos o fungis o también bacterias, todo tipo de bacterias, ¿no? Y eso es importante porque no hay una buena forma o efectiva de eliminar los organismos que están ya dentro de la estación espacial, porque cuando pues sale una partícula, perdón, una agua, no sé, pues condensación, es muy fácil que los crezcan los hongos, ¿no? A nivel de investigaciones biológicas fuera del sistema Luna-Tierra, no han habido muchos. Han habido experimentos biológicos en la Luna, quizás en Apolo 17, en la última misión, que regresaron. Se hizo un experimento del vehículo Chang'e 4 de China, que hizo una especie de biosfera utilizando hongos, plantas, etcétera, etcétera. Si bien los resultados no son muy conocidos, ¿no? Pues que yo sepa no se han publicado o no han sido libremente publicados, ¿no? Entonces sí había experimentos, pero no a nivel de interplanetario que es el nuestro, ¿no? Gracias. Interesante, interesante. Bueno, creo que esas son las últimas preguntas, ¿ya? Para ir finalizando el evento del día de hoy. Darle las gracias por estar acá, la verdad, es grato tenerlo. Y sin más, ¿tiene algunos comentarios finales para poder finalizar? Algo que le quisiera decir a los estudiantes de ingeniería biomédica
que están Sí, acá presentes. sí, claro. Agradezco la invitación de nuevo. Básicamente lo mismo que vengo repitiendo, ¿no? De que usted como estudiante de ingeniería, todos mis familia son ingenieros, mis hermanos y mis padres, todos son ingenieros, todos de la misma universidad, de la Católica. Diferentes ingenierías, pero de la misma universidad. Tengo muchos amigos ingenieros. La idea es, no, ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes están buscando ingeniería biomédica o biomedicina o algo por el estilo, ¿no? Y son carreras básicamente nuevas, ¿no? Como ustedes sabrán, me imagino ustedes saben que sus carreras de biomédica o de biomedicina no son nuevas, no es algo de que ha existido por 20 años, ¿no? No hay, que yo sepa, una carrera de bioaeronáutica, que no hay en muchos lados tampoco, ¿va? Pero la idea es de que nada los limita a que expandan sus horizontes un poco, ¿no? Que experimenten un poco, ¿no? De que eh, ustedes nunca saben de que haber un investigador que esté interesado en desarrollar instrumentos biológicos, ¿no? Entonces, las ingenierías juegan un papel muy importante, ¿no? Nosotros tenemos ingenieros en nuestra misión, pues, de electrónico, eléctrico, mecánico, industrial, de sistemas por todo. Hay de todo un poco, ¿no? Entonces, y muchos de ellos se prepararon para entrar a NASA, ¿no? Entonces se enfocaron en la parte de astronáutica, de aeronáutica, de fluidos incluso, de térmica, de ingeniería termal. Entonces, básicamente de que busquen oportunidades, no se limiten a su currícula. Si su universidad les permite a ustedes ir a otras universidades para aprender un poco más o hacer pasantías en otros laboratorios, hoy en día hay más flexibilidad para los estudiantes, ¿no? Ya no hay la llamada una currícula, pues, permanente, ¿no? Yo cuando estuve en la universidad ya muchos años atrás, ¿no? Era una currícula y no podías cambiarla, ¿no? Al último año se cambió, yo me fui a la Universidad Pacífico, a la Universidad Católica, para hacer otros estudios de cosas, pues, de antropología, cosas que no muy relacionadas a mi carrera, pero que te expanden el horizonte un poco, ¿no? Entonces, básicamente, que busquen experimentar, si su objetivo es el área aeroespacial, busquen, ¿no? Busquen, y no solamente en Perú, hay varias oportunidades en todo el mundo para hacer esto, y estamos hablando de una era espacial, una nueva era espacial, ¿no? La última fue, pues, cuando hubo la competición entre los soviéticos y los estadounidenses. Eso ya estamos hablando de, pucha, ya 50 años atrás. Entonces, básicamente, comencemos a pensar de que hay una carrera espacial nueva, ¿no? Y está yendo guiada no por NASA, sino por las agencias comerciales, ¿no? Entonces, qué oportunidades existen, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, incluso Sudamérica, ¿no? Y suerte, ¿no? Que disfruten sus estudios, no el mejor momento de sus vidas que en la universidad. Acuérdense eso. Gracias, muchas gracias, doctor, por compartirnos toda su experiencia y conocimientos y animar a los estudiantes acá a seguir ser multidisciplinarios, ¿no? Investigar y abrirse a nuevas actividades académicas. Muchas gracias. Y ya damos Gracias a por ustedes. finalizado este evento. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. El otro viernes también tenemos otra ponencia. Están invitados también a participar. Y gracias, doctor. Eso es todo.